Hola mis panas, ¿cómo les va? Espero que las creepies sean de su agrado. Gracias por su apoyo. Ahora sí, comencemos con las historias. Le prometí mi segundo hijo a un demonio. Debo admitir que esto fue una idea muy estúpida. Yo pensaba que estaba siendo listo. Todo este lío empezó hace unos años, cuando recibí la noticia de que mis chicos no podían nadar. Mi esposa y yo quedamos destrozados. Habíamos hablado de tener hijos en nuestra primera cita. Ella quería 4. Yo quería 2. Hicimos un compromiso y decidimos tener 4. Intentamos con el primero, pero estaba tardando. Le dije que no se preocupara, que debíamos ser pacientes. Pero el tiempo pasaba. Y pasaba. Ella pidió una cita con un especialista en fertilidad. Resultó que el problema era yo. La doctora fue genial. Nos explicó todas las opciones. Evitaré los detalles sangrientos, pero para mí fue fácil. Mi gran contribución fue llenar un vaso, mientras que mi esposa tuvo que soportar toda clase de inyecciones y procedimientos. 2 años después, y aún no había bebé, solo facturas sin pagar. Lo hablamos y decidimos dejarlo. Me resigné a nunca ser padre. Hasta que tuve mi brillante idea. Empecé a leer libros. Ese tipo de libros que no encuentras en una biblioteca. El tipo de libros que no dejarías que un pastor te viera leyendo. Ese tipo de libros. El ritual parecía bastante sencillo. Encender unas velas, pronunciar un encantamiento y luego negociar el trato. Mi esposa había sido criada como católica, así que lo mantuve en secreto. Una noche, mientras ella no estaba, realicé la ceremonia. El demonio tenía un ojo gigante, dientes afilados y un traje de 3 piezas. Hablaba de un modo extraño, muy formal. Le expliqué mi dilema. Lo único que quería era tener un hijo. Solo uno era suficiente. El demonio dijo que no había problema y me preguntó qué tenía para ofrecer. Cuando le pregunté si aceptaba casas con la hipoteca atrasada, me dijo que no. Sugirió a mi segundo hijo. Pregunté qué pasaba si solo tenía uno, y respondió que en ese caso el trato quedaba nulo e inválido. Nos dimos la mano. Hubo una ráfaga de viento, un instante de completa oscuridad, y luego desapareció. Estaba emocionado. Limpié la casa de arriba abajo, compré rosas, las favoritas de mi esposa, y preparé una cena romántica para cuando regresara. No quería perder tiempo. Una semana después, cuando ella estaba con ánimos, nos pusimos manos a la obra. Pronto empezó a mostrar los primeros signos de embarazo. Compramos una prueba y saltamos de alegría cuando vimos el resultado. Era el momento de poner mi plan en marcha. Hacerme una vasectomía. El demonio no podía reclamar a mi segundo hijo si nunca lo tenía. Reservé la cita y pensé que todo estaba resuelto. Hasta hoy. La ecografía de las 12 semanas. Al principio estaba fuera de mí de la emoción. Y entonces sucedió. ¿Ve esa mancha a la izquierda?, dijo la doctora. Esa es la cabeza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Increíble. ¿Y ve esa mancha a la derecha? Yo, sí. Esa es la otra cabeza. ¿Quiere decir qué? Felicidades, están esperando gemelos. Ají. Los niños son criaturas fascinantes. No puedo evitar maravillarme ante la forma en que actúan y piensan. Sus mentes se moldean con tanta facilidad, tan suavemente, como la masa más blanda en las manos más fuertes. Pero me preocupa no poder entender jamás a esta niña, ni cómo pensaba. Estas ideas flotaban en mi cabeza mientras examinaba la habitación tenuemente iluminada. Las puertas y ventanas estaban selladas con cinta de escena del crimen. El equipo forense tomaba muestras de los charcos pegajosos en el suelo.
Lo que tenía delante era espantoso. Lo que alguna vez fue una niña de 8 años yacía en el suelo. Uno no podría decir que era una niña solo con mirarla. Su cabeza apenas seguía unida por la columna vertebral. Colgaba grotescamente hacia un lado, con un líquido espeso y oscuro ya coagulado después de tantas horas. Le faltaba un ojo en la cuenca, y el globo estaba a varios metros de distancia. Había un hueco donde antes estaba su estómago, como si alguna bestia hubiera mordido esa parte del cuerpo. Sus vísceras estaban esparcidas a su alrededor, como si una piñata sangrienta hubiese explotado. Cortes espantosos adornaban sus muñecas, manos y dedos, cubiertos de sangre seca y tejido desgarrado, probablemente de quien, o lo que sea, que la había atacado. Claramente, algo quería que muriera. Sus padres estaban en condiciones similares. Una madre, un padre y una abuela, todos tirados por la sala. Era una masacre. El estómago se me revolvía. Era evidente que hubo una lucha. Había juguetes, muñecas, marionetas y bloques esparcidos por todas partes, además de revistas rotas y vidrios quebrados. La sala parecía sacada de una pesadilla. Tuve que contener una arcada por el olor a sangre y entrañas. Los cuerpos debían llevar allí al menos 3 días. Era demasiado. Aturdido, me di la vuelta y me alejé de la escena. Tal vez en otra parte de la casa pudiera respirar mejor. Para cuando el mareo pasó, me encontré en la planta alta. Por lo que parecía, estaba en el cuarto de la niña. No había señales de lucha aquí. Todo estaba en su sitio, tranquilo, excepto por una cosa. Un cuaderno. Un cuaderno escolar abierto en el suelo. Lo recogí, dándole la vuelta. Casi se me cae del susto. Estaba cubierto de letras secas, escritas con sangre. Símbolos, señales, marcas. En casi cada página había un rostro garabateado. Una cara retorcida, cosida. Los ojos estaban tachados con rayas finas, como si fueran botones. Me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Un pequeño trozo de papel cayó entre las hojas. Me agaché para recogerlo. No temas, mi niña, a los monstruos mantendré lejos, te cuidaré en la noche, y en el día seré tu amigo fiel. Pero no tengo amigos, apenas un par o 3, así que por favor no me dejes, o partirás mi alma en 10. Eso no parecía nada normal. Le di la vuelta al papel. Muñecas del alma de Madame Mezo. Tu amiga hasta el final. Qué extraño. Volví a hojear el cuaderno, esta vez desde el inicio. Parecía un diario cualquiera. Cosas de la escuela, amistades, peleas con los padres. Pero algo me llamó la atención. La abuela me regaló una muñeca por mi cumpleaños. Está linda, supongo, pero da miedo. Mamá dijo que no podía regalarla. Pero yo no la quiero. Unas páginas después. Guardo la muñeca de la abuela en el cajón. No me gustan sus ojos, me mira por las noches, da miedo. Y otras similares. La muñeca me mira a donde vaya. Su cabeza gira. Ninguno de mis juguetes había cobrado vida antes, es raro. Pero genial. Llamé a Agi a mi muñeca. No es tan mala. Hoy me dijo que seremos amigas. A Agi no le gusta mi mamá, ni mi papá, ni la abuela. No sé por qué. Quizá porque piensan que juego con ella demasiado. Las entradas se volvían más perturbadoras. Agi me hizo enojar hoy. Le dijo cosas feas a mi mamá. No dejaba de hablar, así que le arranqué un ojo. No le gustó eso. Le pedí perdón después. Agi es mi mejor amiga. Amo a Agi. Odio a mis padres. Ayuda. Después de esa última palabra, solo había rayones, símbolos y manchas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que el ácido me subía por la garganta. Algo iba terriblemente mal. Había pasado horas en esa habitación sin notarlo. Me apresuré escaleras abajo. La casa estaba vacía. Ya no había investigadores. Solo quedaban los charcos de sangre y el desastre. Los cuerpos ya se los habían llevado. Miré a mi alrededor, escaneando todo con la mirada, buscando algo que tuviera sentido. Ella se lo hizo a sí misma, ¿sabes? Casi me cagué del susto. La voz femenina era hueca, vieja, y sonó justo a mi lado.
Me giré de inmediato buscando la fuente, y me detuve en seco al pasar junto a una muñeca que ya había visto antes. Uno de sus ojos de botón no estaba. No. No, 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 imposible. La voz volvió a hablar. Ella se lo hizo a sí misma. No había movimiento alguno, pero el sonido venía desde donde estaban las muñecas. Me sentí como un idiota al hacerlo, pero hablé. ¿Agi? ¿Sí? Respondió la voz, casi complácida de que le hablara. No aguanté más. Vomité. Era demasiado para mí, demasiado para entender. Ay, pobrecito. Dijo. Ven, siéntate, ¿no te sientes bien? ¿Qué, carajos? Balbuceé, jurando por Dios que estaba soñando. Aún así, mordí el anzuelo. ¿Se lo hizo a sí misma? ¿Quién? ¿Qué fue lo que se hizo? Sí, la niña. Se lo hizo a ella misma. Yo lo vi todo. Mató a su familia, uno por uno. La abuelita fue la primera. Usó sus propias manitas. La cabeza de la muñeca se ladeó, como si alguien la hubiera empujado. Los destrozó. Luego a ella misma. Se arrancó un ojo, ¿sabes? Lo vi. Luego se rasgó la garganta. Es asombroso lo que puede hacer una posesión. Antes de que se diera cuenta, ya se había abierto el vientre como un pescado destripado. Eso le pasa, la muy perra. No podía creer lo que estaba pasando, me estaba hablando un maldito títere, una muñeca, un juguete. Se movía. Hablaba. Un simple objeto me acababa de describir un asesinato espantoso. Era aterrador, pero también fascinante. Debía estar loco, tenía que estarlo. Pero me acerqué para oír más, para preguntar. ¿Por qué? Pregunté, frunciendo el ceño. La muñeca solo negó con la cabeza. Tranquilo, no preguntes, todo estará bien. Un golpe de aire caliente llenó mi cabeza. Mi mente se quedó en blanco. Mis ojos pesaban. Estaba perdiendo el control. Mis manos se levantaron de pronto y fueron hacia mi pecho, los dedos se aferraron a mi carne. Dolía, pero no quería detenerme. No cuentes mi secreto. Me susurró Agi. Y yo solo asentí. Mis uñas comenzaron a clavarse. La sangre brotó y empapó la camiseta. En segundos, mis dedos estaban hundidos en mi piel, hasta los nudillos. Dolía, dolía, ardía. No. Empecé a decir, sin poder controlar mi cuerpo. ¡No! Mi carne se desgarraba, los músculos se rompían. Ella me tenía. Me tenía por completo, mientras sentía la presión de mis órganos empujando contra la carne y las membranas. Eso era todo. No podía detenerme. Escribí un panegírico para el funeral de mi tío. No lo leí. Aquí está. Las autoridades encontraron a mi tío al final de una cuerda, eso es un hecho. No había ido a trabajar en 2 días, así que su jefe llamó a mi abuela, quien encontró a mi tío John muerto en su departamento de una habitación. Su nota de suicidio, escrita en una pequeña hoja amarilla manchada con un líquido marrón, decía simplemente: no lo sigas. Todos coincidieron en que era su letra, excepto yo. A mí me pareció que algo no cuadraba. La letra F, en particular. El trazo superior era demasiado ondulado. No por mucho, pero lo suficiente para notarlo. Y yo lo sabría. Yo conocía a mi tío mejor que nadie. Nadie en mi familia entendía lo que significaba la nota. La idea general era que era una advertencia para quienes vivieran una vida como la suya. Casi siempre solo, a menudo borracho, y al final, colgado de una barra de la ducha. Pero la mayoría no lo conocía como yo. John me contaba cosas que no le decía a nadie más, y no sé muy bien por qué. Supongo que no importa. Lo que importa es que conozco la historia detrás de esa nota, lo suficiente como para entender lo que realmente significaba, y quién pudo haberla escrito. Pero, como casi todo con el tío John, la verdad es un poco complicada. Planeaba contarlo todo en su funeral.
Escribí el discurso y lo guardé en el bolsillo trasero de mi pantalón de vestir negro. Pero cuando llegó el momento, nunca lo saqué. No se sentía correcto leerlo. Esto es lo que quería decir, pero no pude. Supongo que solo necesito sacarlo de mi pecho. Hay dos cosas que deberían saber sobre John. La primera, que probablemente todos saben, es que John siempre estaba buscando a Dios. Cuestionaba todo abiertamente. Y aunque eso lo hacía un invitado poco popular en Acción de Gracias o en Navidad, él se mantenía firme. No trataba de molestar a nadie, simplemente siempre estaba buscando la verdad. Incluso cuando estaba solo, seguía buscando. Y, lo diré, por si no lo sabían, de niño yo quería ser como John. Lo admiraba. Él me compró mi primera bicicleta, y me dio consejos sobre chicas. No los mejores consejos, en realidad, eran espectacularmente malos, pero lo intentaba. Con los años, lo que más admiré fue su pasión por la verdad. Claro, teníamos nuestras diferencias. Yo creo en el orden, en un plan para todos nosotros, en un universo construido por la creación. Creo en Dios, y John, bueno, el tío John no. Quería creer, pero no podía. Tenía sus razones. John veía desorden y caos en todas partes. Veía el mal, cosas que ningún dios permitiría. Y aunque no estábamos de acuerdo, respetaba sus razones y su fuego interno por encontrar la verdad. Creo que eso fue lo que más admiré de él. La segunda cosa que deberían saber sobre John quizá los sorprenda. John estaba siendo atormentado. No en sentido figurado, sino literal. Me confesó que una joven se le aparecía a mitad de la noche. En realidad, a esas alturas ya no era una joven, sino un cadáver. Aparecía junto a su cama. Un cuerpo fresco, joven, hinchado, con la piel manchada de marrón, el cabello largo y enredado, sin ojos, y empapado. Siempre murmuraba lo mismo con un rostro completamente vacío y sin expresión. No lo sigas. Al principio, John no sabía qué pensar. Creyó que era producto de demasiadas noches en el bar del pueblo, demasiadas visitas a la gasolinera por otra cerveza. Solo deseaba que se fuera, e incluso rezó para que desapareciera, aunque estaba convencido de que rezar no servía de nada. Pero el cadáver siempre regresaba, y siempre con el mismo mensaje. No lo sigas. Me duele admitir que no le creía a mi tío John. Para mí, sus visiones eran un síntoma. Del alcohol, de su aislamiento, de su manera de pensar. John tenía muchos demonios. Pero siempre lo escuchaba, y con el tiempo pensé que no importaba si yo creía o no. Lo que importaba era que él sí creía. Y la creencia era algo que le faltaba en la vida. Esa mujer muerta, ese fantasma, le dio un propósito. Había una verdad que debía encontrar. Estaba decidido a descubrir quién era esa joven. Si estaba muerta, debía haber estado viva alguna vez, razonó mi tío. Por su aspecto, probablemente se había ahogado en un lago o un río. Y luego estaban esas palabras. No lo sigas. John sospechaba que había habido algo más, quizá un crimen. Lo sentía en las entrañas. Las palabras eran demasiado crípticas, demasiado ominosas. Y, lo más importante, si ese espíritu se le aparecía a él, debía haber una razón específica. Alguna conexión con John. Revisó obituarios de décadas atrás. Buscó cualquier caso de ahogamiento en un radio de 20 millas, y cuando no encontró nada, amplió la búsqueda a 50, 100, 200. Analizó fotografías, pasó días en bibliotecas revisando microfilmes, habló con miembros de sociedades históricas de todo el estado. Llamó a departamentos de policía y revisó registros de personas desaparecidas. Incluso contactó a padres de adolescentes fugitivas de todo el país. Pero no encontró nada. Y la joven seguía apareciendo, goteando agua sobre el piso de linóleo, con sus cuencas vacías supurando algas y maleza marina, y siempre con el mismo mensaje. No lo sigas. John me contó todo eso, y aunque apestaba a alcohol y tenía los ojos tan rojos que pensé que el blanco nunca volvería, le dije que le creía. Le habría roto el corazón si le confesaba lo que realmente pensaba. Creo que no quería interrumpir su búsqueda de la verdad. Pero la búsqueda de John estaba llegando a su fin. No encontró ningún registro de la joven que buscaba.
Y poco a poco, el mensaje de la muchacha dejó de referirse a su propia desgracia, para referirse al peligro de mi tío. Ya no traía la verdad sobre su muerte, sino sobre la de él. Pasó de ser una visión maldita a una especie de ángel guardián. Por un momento, hubo un destello de Dios. Y fue entonces cuando la vida de John empezó a desmoronarse. El licor se volvió más fuerte y más frecuente. Se aisló en su apartamento durante largos periodos, convencido de que alguien allá afuera intentaba hacerle daño. John no sabía cuándo ni dónde. Solo sabía que no lo sigas era un mensaje para su propio bienestar. Se estaba volviendo loco de paranoia, siempre buscando a él. Una semana antes de morir, John lo encontró. Me contó toda la historia, con lujo de detalle. Había una horrible tormenta de nieve, y mi tío estaba en medio de ella. Volvía a casa tarde por la noche desde un bar, conduciendo por un camino rural. En palabras de John, estaba solo un poco maltrecho. Dejaré que saques tus propias conclusiones sobre lo que eso significaba. Las carreteras empeoraron rápidamente. El auto de John avanzaba a trompicones, resbalando y patinando camino a casa. El mal clima nunca detuvo la confianza de John, o, como algunos podrían decir, su forma agresiva de conducir. No había nadie más en el camino, salvo un par de faros detrás de John que eventualmente desaparecieron. John no supo cuándo ni dónde. A unas 10 millas de su apartamento, el auto empezó a fallar. Se orilló, y el motor murió. John no tenía teléfono, ni manta. La ventana del lado del conductor estaba atascada a medio bajar, llevaba 6 meses así, y John era demasiado perezoso para arreglarla, y la nieve se acumulaba a su alrededor. Pensó en salir a pie. Tal vez esa fuera su única oportunidad de sobrevivir. Pero entonces John vio una figura a lo lejos. Avanzaba lentamente a través de la tormenta cegadora, cruzando un enorme campo de cultivo, acercándose al auto de John. Un punto en la distancia, cada vez más grande. John se paralizó. Su reacción fue inmediata. Ese era el hombre, él, que venía por John. Mi tío lo supo. Lo sintió en lo más profundo de su ser. No lo sigas. John estaba siendo puesto a prueba. La joven del cuerpo hinchado, muerto y empapado había venido a él por una razón. El hombre se acercó más. Tenía las manos metidas en los bolsillos, y el rostro cubierto por la gran capucha de una chaqueta azul marino. John se tensó cuando el hombre se acercó a la puerta del pasajero. Golpeó 3 veces la ventana, y John no hizo nada. El hombre volvió a golpear, limpió la nieve del vidrio con una mano enguantada, y miró adentro. Su rostro era suave, pero con ojos intensos y ardientes. Las mejillas, rojas por el frío. Mi tío asintió sin pensarlo, y el hombre abrió la puerta, se dejó caer en el asiento y la cerró de golpe. ¿Estás bien?, le preguntó al tío. John me dijo, y jamás lo olvidaré, que la voz del hombre era profunda, como si viniera de alguna caverna invisible. John solo asintió. Pero dentro de su mente, la voz le decía: no lo sigas. Hay una gasolinera como a 1 milla de aquí, dijo el hombre. Tengo un par extra de guantes. Deberíamos ir antes de que esto sea intransitable. John se frotó las manos, cerró el puño derecho y sopló dentro de él. La nieve se arremolinaba dentro del auto por la ventana medio abierta. Otra vez, escuchó la voz en su cabeza. No lo sigas. Me quedaré aquí, le dijo John. ¿Dónde está cálido? El extraño frunció el ceño. Lo miró con intensidad. Se inclinó más cerca, y John supo que no debía confiar en él. El hombre metió la mano en su bolsillo y la mantuvo allí. John contuvo el aliento, esperando que sacara un cuchillo o un gancho de metal, pero lo único que sacó fue un par extra de guantes. Se los tendió a mi tío. Como quieras, dijo el extraño. Les diré que estás aquí. Ojalá alguien pueda pasar y encontrarte. El hombre salió del auto, empujó la puerta para cerrarla y siguió adelante por la carretera. La nieve caía más rápido, más espesa. En menos de 3 metros, el hombre desapareció de la vista. No lo sigas. 20 minutos después, el auto de John arrancó milagrosamente.
La nieve sobre la carretera tenía al menos 12 centímetros de altura y seguía cayendo con más fuerza. John avanzó lentamente, cuidando de no patinar en ese camino casi sin tránsito. Condujo unas millas cuando se dio cuenta. No había pasado ninguna gasolinera. El extraño había mentido. La mujer muerta tenía razón. John había encontrado su verdad. Un auto abandonado apareció a un costado del camino. John disminuyó la velocidad. La puerta del conductor estaba abierta, y no había nadie adentro. Dos huellas apenas visibles en la nieve se alejaban del auto por la carretera. John siguió adelante, y medio kilómetro más adelante vio el cuerpo. Estaba boca abajo, cubierto a medias por la nieve. 5 minutos más, y habría estado completamente sepultado. John se detuvo y corrió hacia la figura. Lo volteó, y ni siquiera tuvo que comprobarle el pulso. El hombre estaba muerto. El segundo par de huellas se perdía hacia los campos de maíz cubiertos de nieve. John cargó el cuerpo y lo puso en el asiento trasero. Finalmente logró llegar al pueblo. Fue directo al hospital, y mientras el personal médico se llevaba el cuerpo en una camilla, mi tío no podía dejar de notar lo tranquilo que se veía el hombre muerto. Estaba en paz. Casi sonreía. La curiosidad volvió a hervir dentro de mi tío. John asistió al funeral del hombre congelado. El mensaje de la familia era claro. Había encontrado a Dios, y había ido a un lugar mejor. La hermana del hombre dio un elogio entre lágrimas, contando que había estado soñando con la muerte de su hermano cuando ocurrió. Solo que en su sueño, su hermano había sido llamado por el Señor. Una figura angelical lo había acompañado durante la tormenta y había guiado su alma al más allá. Había tristeza por la pérdida, pero también alegría. Su hermano, por fin, había encontrado a Dios. Porque siempre lo había estado buscando. Cuando John me contó esa parte, bajó la mirada. Una sensación de tristeza absoluta y temor llenó su pequeño apartamento. Me miró y dijo: esa mujer muerta me engañó. Se suponía que el muerto debía ser yo. Esa fue la última vez que vi al tío John. Me envió un correo al día siguiente, diciéndome que el cadáver lo había visitado otra vez. Seguía hinchada, empapada hasta los huesos, y con ese vacío de horror en lugar de ojos. Pero esta vez no dijo nada. Solo sonrió con malicia. Y ya no se veía tanto como un cadáver sin vida, escribió mi tío, sino como algo diabólico, lleno de engaño. Yo estaba fuera de la ciudad cuando leí el correo. Le respondí que iría a verlo en unos días, cuando regresara. Cuando volví a casa, él ya estaba muerto. Probablemente te preguntes por qué te conté todo esto. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Supongo que solo quería que supieran por lo que realmente pasó el tío John. Porque era un alma atormentada, pero creo que también bendita. ¿Quién entre nosotros se preocupa tanto por la verdad y por Dios, al punto de consumirse tratando de encontrarlos? Sé que el último mensaje del tío John fue no lo sigas, y rezo para que ninguno de los que estamos aquí hoy tomemos nuestras propias vidas como lo hizo John. Pero buscar la verdad y reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia mientras aún estamos aquí, creo que está bien si seguimos el ejemplo de John, solo un poco. No leí nada de eso. Ni una palabra. En cambio, murmuré unos cuantos sentimientos genéricos sobre cómo John nos dejó antes de tiempo. Fue impersonal, y en realidad podría haber sido sobre cualquiera. El funeral del tío John fue hace 4 meses. Si hubiera escrito esa elegía esta mañana, habría sonado muy diferente. Hace unas semanas tuve una visita nocturna. La mujer muerta hinchada. Me despertó el sonido del agua goteando en el piso, y cuando abrí los ojos, estaba parada junto a mi cama. Era exactamente como John la había descrito, excepto por algo que él olvidó mencionar. El olor. Habría vomitado si no estuviera paralizado por un miedo absoluto. Su expresión estaba vacía. Sin malicia, sin engaño. Me habría gustado leer sus ojos, pero no había nada ahí. Solo las cuencas negras y vacías por las que mi tío había mirado demasiadas noches como para contarlas. La mujer se inclinó sobre mi cama, moviendo la cabeza de un lado a otro, muy despacio, con calma, como si quisiera que la observara bien.
Se inclinó más cerca, y mis puños sudorosos apretaron con más fuerza las sábanas. Esperé el mensaje de la mujer, esperé a que dijera las palabras, esas palabras que llevaron a mi tío al extremo de una soga. Pensé en un futuro donde tendría que estar siempre atento a él, que algún día entraría en mi vida, y en la decisión que definiría mi destino. Pero el cadáver no dijo nada. Lo único que escuché fue el plop, plop, plop del agua cayendo al suelo. Me cubrí con las mantas sobre la cabeza y me quedé así hasta que amaneció. Por la mañana, ella se había ido. Al menos, la versión hinchada y muy muerta de la mujer ya no estaba. Pero apareció ante mí en otra forma. Su foto estaba en la portada del periódico local, que encontré al final del camino de entrada a mi casa. Hallan el cuerpo de una mujer desaparecida. Decía el titular. En la foto, era joven y hermosa. Sonreía, llena de vida. Llevaba una gorra roja y una camisa de cuadros claros, recargada en una roca durante una excursión. Usualmente puedes reconocer a alguien por los ojos, y aunque no vi los de su cadáver, de algún modo eso fue lo que me convenció. Tenían el tipo de ojos que tendría una mujer muerta. Es difícil de explicar. Es como si simplemente lo supiera. El cuerpo de la mujer había sido recuperado el día anterior. Llevaba semanas desaparecida, y después de asistir a su funeral, entendí exactamente por qué. 4 meses atrás, la joven, Ellen, había estado conduciendo de noche con una amiga, en el mismo tramo de carretera donde había estado mi tío. En la tormenta de nieve. Ellen seguía de cerca el auto frente a ella, manejando cada vez más rápido para mantenerse sobre las huellas frescas de los neumáticos bajo la nevada. Sin duda, el otro auto era el de mi tío. La mejor amiga de Ellen iba en el asiento del pasajero. Le rogó a Ellen que bajara la velocidad, que se detuviera, que hiciera cualquier cosa excepto seguir a ese auto. En palabras de la mejor amiga de Ellen. No lo sigas. Pero lo hizo. Ellen perdió el control, el auto giró y chocó contra un árbol, y la pasajera salió despedida por el parabrisas. La mejor amiga de Ellen murió esa noche, y Ellen se culpó a sí misma, hundiéndose más y más en la depresión durante los meses siguientes. Finalmente, se arrojó de un puente. La madre de Ellen reveló todos esos detalles, citando pasajes directos del diario de su hija, durante el funeral. Dijo que la verdad era difícil de compartir, pero que valía la pena hacerlo. Tal vez podría ayudar a otros a evitar el mismo destino, o a buscar la ayuda que necesitan. La desconsolada madre terminó levantando una página del diario de Ellen. No lo sigas estaba escrito por todas partes, en distintos estilos y colores, cubriendo toda la hoja. Las palabras aterradas y desesperadas de su mejor amiga habían perseguido a Ellen hasta su muerte. Hablé con la madre destrozada después del servicio. Le dije que era amigo de Ellen y le expresé mis más sinceras condolencias. Le pedí ver el diario, y ella accedió. Observé de cerca aquella página, la que estaba llena del último aviso de la amiga de Ellen. Era lo que sospechaba. Ya había visto esa letra F antes, en la nota de suicidio de mi tío. El trazo superior tenía una ligera curva. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. He esperado el regreso de Ellen cada noche desde aquella primera vez, tal vez ahora balbucearía las palabras moribundas de su amiga, pero Ellen no ha vuelto. No creo que lo haga. Leí que cuando un fantasma termina su asunto pendiente, puede desvanecerse hacia el más allá. O algo así. Ya no estoy seguro de en qué creer. Lo que sí sé es que Ellen aquella noche seguía a un hombre borracho a través de una tormenta de nieve, y no debía haberlo hecho. Ahora hay personas muertas, y yo soy el único que carga con la verdad. Pero la verdad ya no significa mucho para mí. Antes creía conocerla, creía conocer a Dios y su plan para este universo y para todos nosotros. Pero ahora solo veo maldad, desorden y caos, las mismas cosas que vio mi tío. Veo un mundo donde una mujer puede morir, y de alguna forma, 4 meses antes de eso, su espíritu puede atormentar al hombre que considera responsable. Este mundo que antes tenía sentido ahora está en ruinas. Lo correcto es incorrecto, lo real es falso, y las cosas que eran ciertas son una absoluta farsa. Si hoy diera la elegía de mi tío, sonaría muy diferente. Ya no diría que quiero ser como él. Yo soy él.
Conduzco temerariamente por un camino nevado, con el conocimiento de fantasmas que viajan en el tiempo y apariciones que se adelantan a la muerte, hundiéndose cada vez más en mi mente. Ojalá no supiera estas cosas. Es mucho más fácil del otro lado. Sueño con tener una familia algún día. Si no, tal vez un sobrino o una sobrina. Y no quiero que conozcan estas verdades. Que no sepan lo que yo sé. Si alguien llegara a admirarme y aspirara a seguir mis pasos, ojalá alguien los advirtiera. No lo sigas. Conseguí trabajo como miembro del equipo de limpieza. Renuncié el mismo día. Supongo que se puede decir que tuve mala suerte, que la vida me repartió una mano terrible. Cuando era más joven, perdí a mi padre en un accidente automovilístico. Venía de regreso a casa después de un turno largo esa noche. Un idiota decidió que era buena idea beber y conducir, sobrepasando el límite permitido. Creo que puedes imaginar el resto. Eso destrozó por completo a mi madre. No solo perdió al amor de su vida, sino que además estaba luchando económicamente, con una hija que cuidar. No pudimos pagarle un entierro digno, y a mi madre le partía el alma tener que afrontar todo eso sola. Ella no tenía familia con la que hablara. Si recuerdo bien, siempre fuimos solo mi padre, mi madre y yo. Sin tías, sin tíos, ni siquiera abuelos. Mi madre lloró muchas noches porque apenas podía mantenernos. Hizo muchos sacrificios para asegurarse de que yo tuviera, al menos, ropa decente que ponerme. Con los años, mi madre trabajó jornadas larguísimas en distintos empleos solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Yo incluso empecé a tomar trabajos de medio tiempo para ayudar con las cuentas, aunque ella no estaba de acuerdo. Aún así, ni con los dos trabajando logramos conservar la casa. Tuvimos que mudarnos a un edificio de apartamentos de mala muerte, en la peor zona de la ciudad. Incluso llegué a ofrecerme para dejar la escuela y conseguir más trabajos para ayudar con el alquiler, pero mi madre nunca aceptó la idea. Carmen, tu mejor regalo en este mundo es tu inteligencia. No la desperdicies por mí. Solía decirme. Era casi su frase personal. Nunca le gustó que yo trabajara. Siempre quiso que me concentrara en los estudios. Pero no podía hacerlo. No me parecía justo verla sufrir mientras yo no hacía nada. Lamentablemente, mi madre cayó muy enferma. Todos esos años de trabajo excesivo pasaron factura a su salud, y al final la alcanzaron. Hice todo lo posible para pagar sus cuentas médicas. Tomé más trabajos, casi hasta el agotamiento total. Pero por más que trabajara, el dinero nunca alcanzaba. Y al final, mi madre murió. Yo estaba trabajando un turno en una gasolinera cuando me dieron la noticia. No recuerdo bien esa noche. Solo recuerdo llorar sin parar hasta quedarme sin fuerzas. Estaba devastada. Ni siquiera pude despedirme de ella. Me quedé sola, sin nadie que cuidara de mí. Perdí a la persona que se había partido el alma trabajando para darme una vida. Fue difícil adaptarme después de eso. Sentía que había perdido una parte de mí junto con mi madre, pero tenía que seguir trabajando, aunque fuera por una miseria. Una chica de apenas 18 años, trabajando en varios empleos mal pagados solo para mantener un apartamento igual de miserable. Mentiría si dijera que todavía tenía motivación para vivir. Mentiría si dijera que tenía fe en mí misma. La fe no existe en el mundo real. Pero llegué hasta aquí, así que supongo que eso significa algo. Aunque el mal sueldo no era mi único problema. La casera siempre había tenido algo en contra de mi madre y de mí. Intentó subirnos la renta varias veces desde que nos mudamos. Sabía que la estábamos pasando mal, pero no le importaba. En sus propias palabras. Basura como ustedes no merece vivir en mis preciosos apartamentos. Un día, regresaba agotada de mis trabajos, y ella estaba parada frente a la puerta de mi apartamento con los brazos cruzados. No parecía contenta. Su rostro mostraba un gesto de disgusto, su cabello grisáceo trenzado en una coleta descuidada. La renta vence hoy, señorita Harris. Dijo mientras golpeaba el piso con el pie, esperando mi respuesta.
Siempre tenía una especie de aura negativa a su alrededor. A veces sentía que el mismísimo diablo la había enviado para atormentarme. Pero le pagué la semana pasada. Respondí. Sentí que el corazón se me aceleraba. Pensé que era otro intento más por echarme, y con ella nunca se podía estar segura. No me mienta, señorita Harris. No me ha pagado la renta. No me gusta que me mientan. Dijo, y su ceño fruncido se convirtió en una sonrisa. Sabía que no podría darle más dinero del que ya le había dado. Por favor, señora Yolanda. No me haga esto, le pagaré el doble. Encontraré la forma, se lo prometo. Le supliqué. Me miró con sus ojos azules fríos y vacíos, su sonrisa volviéndose más siniestra. Parecía disfrutar verme rogarle. ¿Cómo piensa pagarme el doble, si ni siquiera pudo pagar el entierro de su madre? Respondió finalmente, mientras su sonrisa se ensanchaba. Sentí que los labios me temblaban y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Me sentí como una niña pequeña frente a ella. Su comentario me destrozó. ¿Cómo podía alguien decir algo así sin motivo alguno? Me quedé ahí, llorando. Estaba a punto de ser echada del único lugar que tenía para vivir. Y no podía hacer nada. Estaba completamente a su merced. Y estaba claro que ella no tenía ninguna. Sentía su mirada fría y vacía sobre mí mientras sollozaba. Incluso la escuché reírse por lo bajo. Estaba disfrutando verme sufrir. Bueno, señorita Harris. No ha sido nada divertido tenerla aquí, así que yo. Antes de que pudiera terminar la frase, el sonido de una puerta abriéndose interrumpió la escena. Un hombre mayor, de cabello algo gris y con un overol azul gastado, salió de su apartamento. Deje en paz a esa pobre chica. ¿Quiere la renta? Aquí tiene. Dijo, sacando dinero de su billetera y arrojando unos cuantos billetes arrugados en los brazos de la señora Yolanda. Su sonrisa desapareció lentamente, reemplazada por una expresión de fastidio. Esto no es asunto suyo, Terrence. Esa chica apenas puede pagar el alquiler, es una molestia y merece ser expulsada, murmuró mientras me lanzaba una mirada de odio. No tuve fuerzas para responder. Apenas podía contener las ganas de derrumbarme otra vez. Tome el maldito dinero y vuelva al agujero del que salió. Dijo el hombre con una expresión de desprecio. La señora Yolanda empezó a contar los billetes arrugados, soltó un gruñido y se guardó el dinero. Tuviste suerte esta vez, pero él no podrá salvarte la próxima. Gruñó antes de irse por el pasillo. Sentí que podía volver a respirar en cuanto su presencia desapareció. Aún así, no pude dejar de llorar. ¿Estás bien, niña? Me preguntó él con voz amable, arrodillándose a mi lado. Alcancé a ver su rostro un momento antes de mirar al suelo, avergonzada. Tenía una expresión llena de compasión. Estoy bien. No tenía que haber hecho eso por mí, murmuré, limpiándome las lágrimas. Él se quedó en silencio un momento antes de responder. No merecías pasar por eso. Sé que eres trabajadora y que es difícil llegar a fin de mes. Yo estuve en tu lugar cuando era joven, dijo, extendiéndome la mano con un tono suave y sincero. Hago lo que puedo. Pero no importa cuánto me esfuerce, no encuentro un trabajo estable. Así que tomo empleos de medio tiempo que apenas pagan. Dije, conteniendo otro sollozo. Tomé su mano y me ayudó a ponerme de pie. Soy Terrence, un gusto conocerte. Dijo, esperando mi respuesta. Carmen. Y gracias otra vez, señor Terrence, por lo que hizo por mí. Murmuré, limpiándome las lágrimas antes de que volvieran a caer. De verdad le agradezco lo que hizo, pero tengo que alistarme, entro a mi turno nocturno en 1 hora. Dije mientras buscaba las llaves de mi apartamento en el bolso. Espera. Ya casi es medianoche. No es seguro salir, sobre todo con todas las mujeres desapareciendo últimamente. Dijo con un tono preocupado. Tengo que ir. No puedo faltar al trabajo, y además necesito el dinero. No puedo darme el lujo de que me echen. Respondí mientras metía la llave en la cerradura. Espera, podría conseguirte otro trabajo mejor pagado. Dijo con sinceridad.
Lo miré levantando una ceja, temiendo que insinuara algo indebido. No, no, no. No me refiero a ese tipo de trabajo, si eso es lo que pensaste. Se apresuró a aclarar con una risa nerviosa. Mis amigos y yo trabajamos como limpiadores para una empresa dirigida por un hombre llamado Michael Hendricks, y necesitamos a alguien más. Hizo una pausa antes de continuar. Pero el pago es muy bueno, así que no tendrás que seguir partiéndote el lomo en tantos trabajos. Su actitud cambió por un instante, como si no me estuviera contando todo. Noté ese cambio, pero no podía rechazarlo. Era una oportunidad rara, y la necesitaba. De hecho, mañana iré a ayudar con la limpieza alrededor de las 7. Si quieres, puedo llevarte conmigo y podrías empezar mañana. Su actitud volvió a ser comprensiva mientras hablaba, esperando mi respuesta. Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. No solo me había salvado de ser desalojada, también me había conseguido una posible oportunidad de trabajo. Muchas gracias, de verdad estoy muy agradecida por tu amabilidad. Intenté no llorar otra vez, pero aquella noche había sido muy emocional para mí. No te preocupes por eso. Solo trata de descansar el resto de la noche, lo vas a necesitar. Su voz era suave y comprensiva. Mentiría si dijera que no me hizo sentir un poco mejor con la vida misma. Se quedó afuera, en la puerta de su apartamento, vigilando que entrara a salvo a mi habitación. Una vez dentro de mi pequeño y deteriorado cuarto, me dejé caer sobre el colchón plegable y me quedé ahí, en la oscuridad. Sola en la oscuridad, con mis pensamientos como única compañía. Las palabras del señor Terrem seguían resonando en mi cabeza, incluso después de nuestra conversación. No mentía. Las mujeres jóvenes estaban desapareciendo en nuestra zona. Una chica más o menos de mi edad había desaparecido hacía un par de días. Recordaba haber visto sus carteles en los lugares donde trabajaba. Su brillante cabello rubio y sus ojos color azul océano eran inconfundibles. Su sonrisa parecía capaz de alegrar el día de cualquiera que la viera. Sentí lástima por las familias de las víctimas desaparecidas. Solo Dios sabía el dolor que debían estar sufriendo. Perder a un familiar debía ser una pesadilla. Y no es que la policía hiciera algo por encontrarlas. Los medios intentaron presionar para que investigaran, pero nunca pasó nada. Se organizaron grupos de búsqueda locales, pero siempre terminaban igual. Nada. Todas las chicas tenían algunas cosas en común, pero el principal detalle que compartían era que trabajaban, digamos, en el negocio del acompañamiento. Me quedé dormida y despertaba a ratos. No intenté resistirme al sueño. La mañana llegó rápido, despertándome con el fuerte ruido de la alarma de mi celular. Me tomé mi tiempo para alistarme. Siempre empiezo las cosas una hora antes, trabajar tanto termina por dejarte esos hábitos. El ambiente se sentía frío e inquietante. Siempre hacía frío, pero esta vez la sensación de incomodidad era más fuerte. Aún así, no podía concentrarme en eso. Cuando terminé de prepararme, miré alrededor de mi apartamento y suspiré. Tal vez esta podría ser mi oportunidad de cambiar mi vida. Al salir, el señor Terrence ya estaba en el pasillo, tecleando en su teléfono. Cuando levantó la vista y me vio, casi se le cayó el celular, como si lo hubiera sorprendido. Se quedó unos segundos mirándome con nerviosismo antes de hablar. Qué bueno que no tuve que tocar para despertarte, dijo con una risita incómoda, tratando de disimular. Sí, no quería hacerte esperar, así que decidí levantarme temprano. Respondí, mirándolo de arriba abajo con una ceja ligeramente levantada. Bueno, deberíamos irnos ya, ¿no? Dijo mientras señalaba hacia la salida. Su voz sonaba temblorosa, como si buscara desesperadamente algo que decir. Salimos del edificio y caminamos hacia el estacionamiento. El señor Terrem señaló un Lincoln del 2004, bastante golpeado, que estaba aparcado en la esquina. El viaje fue largo y, por lo general, silencioso. De vez en cuando hacíamos algo de charla, pero la mayoría del tiempo se escuchaban las notificaciones de su teléfono. Si no te molesta que te pregunte. Hizo una pausa, apartando la mirada del camino para mirarme brevemente. ¿Tienes algún otro familiar que pudiera haberte recibido?
Su voz sonaba llena de simpatía y pesar. Tardé un poco en responder, mirando mis manos que se movían inquietas sobre mi regazo. No. Solo éramos mi madre y yo desde que perdí a mi padre. Ahora solo quedo yo. Miré por la ventana del auto. Luchando contra las ganas de llorar, seguí observando los autos pasar. Lo siento. No debí preguntar, pero quiero decirte que eres una joven fuerte, y que un día serás una gran persona para esta sociedad. Su voz tenía un toque de confianza. El resto del camino fue en silencio, salvo por los sonidos de su teléfono que seguía sonando. Preferí ignorarlo. Finalmente llegamos a la dirección. Frente a nosotros había un almacén en ruinas. La pintura amarilla de las paredes se caía casi por completo. Las enredaderas crecían por los costados del edificio, y la mezcla de pasto y grava daba un aspecto descuidado. Dos hombres estaban al lado de una limusina conversando. Uno de ellos nos miró cuando el señor Terrence estacionó el auto. Apenas bajamos, una joven de cabello castaño salió rápidamente de la limusina y rodeó el vehículo para abrir la puerta del otro lado. De allí bajó un hombre rubio, con un traje que se notaba carísimo. Los dos hombres dejaron de hablar de inmediato y centraron su atención en él. Escuchen bien, necesito que limpien el interior del edificio. Se detuvo al notar mi presencia. ¿Quién es la chica?, preguntó, alzando una ceja con curiosidad. Su mirada no se apartaba de mí. El señor Terrence habló rápido, tratando de justificarse. Señor Hendricks, ella es la chica de la que le hablé. Buscaba trabajar con nosotros para ganar algo de dinero y estabilizarse un poco. Dijo, tartamudeando. La expresión confundida del señor Hendricks se transformó lentamente en una sonrisa. Se inclinó hacia Terrence y le susurró algo al oído. El rostro de Terrence mostró una clara decepción por un instante, antes de que Hendricks le diera unas palmaditas en la espalda y subiera de nuevo a la limusina. Dejen el interior limpio. Y Terrence, encárgate de ese asunto antes de que vuelva. ¿Entendido?, dijo, esperando una respuesta. Terrence asintió lentamente y respiró hondo. La limusina arrancó, dejando una nube de polvo tras de sí. Déjame presentarte al resto del equipo. Terrence me señaló a los dos hombres que se estaban poniendo su equipo. Carmen, ellos son Sanjay y Luther, dijo, mientras ambos me ofrecían la mano. Es un placer conocerte, Carmen, dijeron al unísono. El placer es mío, respondí, estrechando sus manos. ¿Cuánto crees que falte para que vuelva a pasar, Terrence?, preguntó Sanjay, lanzándole una mirada significativa. Esperemos que no sea pronto, respondió Terrence, soltando otro suspiro. Mejor apurémonos, así no tendremos que recurrir a eso, dijo Luther mientras me lanzaba un par de guantes. Perdón, no esperábamos que una chica trabajara con nosotros. El único traje extra que tenemos te queda demasiado grande. Su tono era sincero y apenado. No hay problema. Mientras el trabajo se haga, no me importa ensuciarme, respondí, poniéndome los guantes de látex. Nos acercamos a la entrada del almacén y dimos un paso adentro. Un olor horrible me golpeó en la nariz como una tonelada de ladrillos, haciéndome contener las ganas de vomitar. Era como si algo hubiera muerto ahí dentro. Miré alrededor del almacén, apenas iluminado. La única fuente de luz era el sol que se filtraba por algunas rendijas. Sentí la misma incomodidad que había sentido en mi apartamento, solo que esta vez era mucho más intensa. Algo no se sentía bien. Mi cuerpo lo sabía, mis instintos me decían que algo estaba mal. El olor empeoraba mientras más tiempo permanecíamos ahí, haciendo que mi estómago se revolviera con asco. Huele como si algo hubiera muerto aquí, dije en voz alta mientras avanzaba sobre una pequeña pila de madera podrida. Probablemente algún animal pequeño que se quedó atrapado y murió aquí dentro, respondió Sanjay rápidamente, con un tono de preocupación. Mientras seguía caminando, el olor se hacía más fuerte en cierta dirección, pero antes de poder avanzar, el señor Terrence me sujetó del hombro, deteniéndome en seco. No empieces a curiosear,
Los muchachos y yo vamos a buscar más equipo en el camión. Quédate quieta. Por tu seguridad. Su voz sonaba autoritaria mientras esperaba mi respuesta. Dudé por un momento. ¿Qué quería decir con por tu seguridad? Aún así, asentí con la cabeza para asegurarle que obedecería. Cuando salieron del almacén, eché un vistazo a aquel enorme edificio vacío. La vieja pintura blanca se caía de las paredes, dejando al descubierto los ladrillos. Mi nariz ardía por el insoportable hedor que invadía el aire. Tenía que encontrar la fuente del olor, me estaba volviendo loca y no podía soportarlo más. Caminé sin pensar, siguiendo el rastro. El olor se hacía más intenso con cada paso. Mi estómago se retorcía y mi corazón latía con fuerza mientras mi nariz me guiaba hacia una gran puerta plateada. El olor ahí era insoportablemente fuerte, como si la muerte misma emanara de detrás de esa puerta. Sin pensarlo, extendí lentamente mi mano temblorosa hacia la manija. Mi mente me gritaba que corriera lejos de ahí, pero mi cuerpo necesitaba saber qué era lo que apestaba tanto. Apreté la manija, la giré y abrí la puerta con la poca fuerza que me quedaba. Una mezcla de emociones me invadió. El olor me quemó las fosas nasales y sentí el corazón caerme al estómago. Detrás de la puerta había una habitación llena de calaveras humanas esparcidas por el suelo. Algunas aún tenían trozos de carne pegados, otras estaban destrozadas. Pero una en particular llamó mi atención. Aún tenía un mechón de brillante cabello rubio y, para mi horror, un ojo azul seguía incrustado en su cuenca. Mis rodillas se debilitaron, apenas podía mantenerme de pie. Eso era lo que les había pasado a todas las mujeres desaparecidas. Antes de poder reaccionar, una mano firme cubrió mi boca y un fuerte tirón me arrastró hacia atrás. Te dije específicamente que te quedaras quieta y no andarás vagando por aquí. Rugió la voz del señor Terrence, llena de furia, mientras Sanjay y Luther se paraban frente a mí con expresiones de asco. Ya vio demasiado. Mejor nos encargamos del asunto que el señor Hendricks quería que resolviéramos. Murmuró Luther mientras abría de golpe la puerta plateada. Mis ojos se abrieron de par en par, las lágrimas me corrieron por la cara. Quedó claro que yo era el asunto del que hablaba su jefe. Sabía que tarde o temprano encontraría esa puerta. El señor Terrence empezó a empujarme hacia la habitación mientras Sanjay levantaba mis piernas para cargarme. Intenté resistirme, pero no tenía fuerza contra ellos. El olor era cada vez peor conforme avanzábamos. Había huesos y cráneos por todo el suelo. Incluso las paredes estaban manchadas de sangre sobre la pintura descascarada. Las lágrimas no dejaban de fluir mientras intentaba gritar, pero solo se oían sonidos ahogados. Intenté ayudarte. Pero no pudiste seguir una simple instrucción, Carmen. Todo lo que tenías que hacer era obedecer. Gruñó el señor Terrence, presionando su mano con más fuerza contra mi boca para silenciarme. Nos detuvimos frente a una gran puerta negra, asegurada con varios cerrojos y perillas. Parecía haber pasado por el infierno, pero seguía firme. Luther comenzó a quitar los seguros rápidamente, con una expresión de molestia en el rostro. Sanjay, ayúdame a abrirla antes de que el maldito despierte e intente escapar otra vez. Dijo, justo cuando logró destrabar el último cerrojo. Sanjay obedeció y empezó a ayudarlo a forzar la puerta. Intenté suplicarle al señor Terrence, pero solo salían gemidos ahogados. Lo siento, chica. Me caías bien, de verdad intenté ayudarte, pero ya no está en mis manos. Dijo cerrando los ojos con pesar. La puerta pesada estaba medio abierta cuando tomé una decisión desesperada. Mordí con todas mis fuerzas el dedo del señor Terrence, haciendo que me soltara y gritara de dolor. Caí al suelo, pero logré reincorporarme y corrí hacia la puerta plateada. Mientras huía, escuché algo que me heló la sangre. Un grito ensordecedor retumbó detrás de mí, seguido por un chillido agudo que me heló el alma. Volteé y casi me desplomé de terror. Una enorme criatura roja emergía de la puerta, aplastando a Sanjay contra el marco. Tenía a Luther entre sus garras. Sus extremidades eran largas y deformes, su cuerpo estaba cubierto de dientes afilados que llegaban hasta sus enormes pies.
Sus manos eran gigantes, también llenas de dientes, y sus garras parecían las de un oso. Lanzó otro chillido que partía los oídos, mostrando sus dientes irregulares y afilados. Luther intentó zafarse, pero solo logró enfurecer más a la cosa. Sin pensarlo, la criatura hundió sus dientes en el rostro de Luther. El sonido de la carne desgarrándose llenó la habitación. La sangre salpicó las paredes mientras dejaba caer su cuerpo sin vida. El señor Terrence corrió hacia donde yo estaba, justo cuando el monstruo centró su atención en nosotros. Lo vi correr tan rápido como pudo, pero en un abrir y cerrar de ojos la criatura saltó sobre él. Un grito aterrador salió de su boca mientras intentaba escapar. Con sus garras filosas, el monstruo lo destrozó, dejando solo una nube roja y su cuerpo hecho trizas. Luego dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos rojos brillaban, perforándome el alma mientras avanzaba lentamente. Reuní todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta plateada. Escuché sus gritos y sus pasos atronadores detrás de mí. Al llegar a la puerta, un dolor agudo recorrió mi espalda y caí de frente al suelo. Intenté arrastrarme, pero sentí una enorme presión aplastándome contra el piso. Me giré boca arriba justo cuando la criatura alzó su garra afilada en el aire. Levanté los brazos para cubrirme el rostro mientras comenzaba a desgarrarme los brazos. Todo lo que sentía era dolor con cada corte que me daba. En un momento de desesperación, palpé frenéticamente el suelo a mi alrededor justo cuando una de sus garras me alcanzó parte del rostro. Toqué algo con una textura dura y rugosa, lo tomé y se lo lancé a la criatura, haciendo que retrocediera gritando de dolor. Sin dudarlo, me puse de pie a pesar del dolor y comencé a correr hacia la entrada del almacén. Tropezando y cayendo sobre mí misma, seguí corriendo. La criatura soltó otro chillido fuerte, pero esta vez era un chillido de frustración. Estaba a unos 8 metros de la puerta del almacén cuando escuché pasos rápidos acercándose. Eché una mirada rápida hacia atrás, y lo que vi casi me hizo caer del miedo. La criatura ahora corría en 4 patas, con la mandíbula desencajada mostrando filas de dientes más filosos de los que jamás había visto. Estaba acortando la distancia entre nosotras. Cuando se preparaba para atacarme de nuevo, me lancé hacia adelante y atravesé la puerta de un golpe, cayendo de bruces sobre la grava dura. Respiré varias veces con fuerza antes de perder el conocimiento por el dolor. Abrí los ojos lentamente. Al observar mi entorno, vi los monitores médicos junto a mi cama de hospital. Antes de poder procesar nada más, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y sentí que el corazón se me detenía. El señor Hendricks entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él, con un maletín en la mano. Se quitó los lentes oscuros, sonrió con arrogancia y rompió el silencio. Parece que sobreviviste después de todo, lamentablemente. Dijo con desprecio mientras lanzaba sus lentes a un lado. Mira, chica. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño trato? Preguntó con una sonrisa burlona mientras colocaba el maletín sobre la cama. En este maletín hay más de $500,000. Todo puede ser tuyo si me haces un pequeño favor. Lo que pasó en ese almacén, se queda en ese almacén. Empujó el maletín más cerca de mí con una sonrisa fría. Le di una patada al maletín haciéndolo caer al suelo. Solté un pequeño gemido de dolor, mi cuerpo aún dolía terriblemente. No necesito ni quiero tu maldito dinero manchado de sangre. Le gruñí. No iba a dejar que me comprara. Su sonrisa se borró al instante. Se agachó para recoger el maletín del suelo. No estás en condiciones de hacer exigencias. ¿Necesitas este dinero? Me sorprendería que siquiera pudieras caminar bien. Si fueras lista, aceptarías mi oferta. Dijo con un tono bajo y helado. Cuando salga de este maldito hospital, me aseguraré de ir con la policía. Haré que pagues por... No alcancé a terminar la frase. ¿La policía? Soltó una risa suave antes de continuar. No tengo que preocuparme por esos cerdos. El dinero puede comprarlo todo, ¿sabías? Su sonrisa fría volvió a su rostro mientras dejaba el maletín otra vez sobre la cama. ¿Y tú vas a hacer justicia por esas mujeres?
Me parece gracioso que quieras justicia por simples peones. Realmente me sorprendes. Su tono se volvió más siniestro mientras me miraba directamente. Sentí lágrimas correr por mi rostro. Pero no eran de tristeza, eran de ira. La razón por la que la policía nunca buscó a las mujeres desaparecidas era porque Hendrix los había comprado. Ahora tengo asuntos importantes que atender. Creo que deberías quedarte con esto. Y recuerda, mantén tu maldita boca cerrada. Escupió mientras salía de mi habitación. No pude hacer más que mirar ese maldito maletín. Las lágrimas seguían cayendo, y aunque se detuvieron, yo seguía sintiendo que lloraba. Finalmente me dieron el alta del hospital y regresé a mi departamento con el maletín negro en las manos. Escribo esto porque no tengo otra forma de difundir este mensaje, pero espero que alguien lo lea. Quiero que todos conozcan la verdad sobre Michael Hendrix, quiero que sepan que él es el verdadero monstruo. Deseo que esas mujeres obtengan justicia de alguna manera, pero sobre todo espero que sus almas puedan encontrar paz en algún lugar. Ruego que alguien encuentre este maletín y lo queme hasta hacerlo cenizas. Me enferma solo mirarlo sabiendo de quién proviene. Un asesino. Pero lo único que puedo hacer es esperar el mejor desenlace. En cuanto a mí, creo que ha llegado el momento de volver a ver a mis padres.